Si alguna vez pensaste que el dinero puede protegerte de todo, comenta ahora mismo porque esta historia te hará cambiar de opinión. Y suscríbete, porque lo que empezó como una cena elegante, terminó convirtiéndose en una advertencia que salvó una vida y destruyó varias más. El restaurante Le Celeste brillaba como una joya en medio de la ciudad. Era el tipo de lugar donde las decisiones importantes se cerraban con una copa de vino caro, y donde los secretos se escondían detrás de sonrisas educadas. Las luces doradas reflejaban el lujo en cada detalle en cubiertos de plata, manteles impecables y camareros que se movían con precisión casi silenciosa. En una de las mesas más exclusivas del salón principal estaba sentado Alejandro Montoya, un millonario conocido en los círculos empresariales por su frialdad al negociar y su talento para multiplicar fortuna. Aquella noche, sin embargo, no hablaba de negocio, sonreía relajado, algo poco común en él, mientras observaba a la mujer que estaba a su lado. Valeria, su prometida, lucía un vestido elegante color marfil. Su sonrisa era suave, calculada, y sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y expectativa. Aquella cena no era solo una celebración íntima, era una presentación oficial. Por primera vez, Alejandro compartiría una mesa con los padres de la mujer con la que planeaba casarse. Al otro lado de la mesa estaban Héctor y Lucía. Héctor, un hombre de mirada dura y voz grave, analizaba cada gesto de Alejandro con atención excesiva. Lucía, en cambio, sonreía demasiado, como si cada palabra estuviera ensayada. Ambos parecían cómodos en aquel ambiente de lujo. Quizá más de lo que deberían. Este lugar es impresionante, comentó Lucía, observando el salón. No cualquiera puede cenar aquí. Alejandro asintió con cortesía. Es uno de mis favoritos cuando quiero tranquilidad. Héctor entrecerró los ojos. La tranquilidad es un lujo, dijo. Y tú pareces tener muchos. La frase flotó en el aire durante un segundo más de lo necesario. Valeria intervino rápidamente, cambiando de tema, pero Alejandro no dejó de notar el tono extraño de su futuro suegro. Mientras tanto, a pocos metros de allí, Camila, una joven mesera de rostro cansado y movimientos discretos, observaba la mesa con nerviosismo. No era su primera noche trabajando en Le Celeste, pero sí la primera vez que sentía un nudo tan fuerte en el estómago. Cada vez que miraba a Alejandro, desviaba la vista con rapidez, como si temiera ser descubierta. Camila conocía ese restaurante mejor que nadie. Conocía los pasillos ocultos, las cámaras mal ubicadas, y, sobre todo, conocía los secretos que se compraban y se vendían entre aquellas paredes. Secretos que no figuraban en el menú. Cuando se acercó a la mesa para servir el primer plato, notó algo que confirmó sus sospechas. Héctor deslizó discretamente un pequeño objeto metálico bajo el mantel y lo colocó cerca del bolso de Valeria. El gesto fue rápido, casi invisible, pero no para alguien que había aprendido a sobrevivir. Observando, el corazón de Camila comenzó a latir con fuerza. ¿Todo está de su agrado?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro levantó la vista y le sonrió con amabilidad. Perfecto. Gracias. Sus ojos se encontraron solo un segundo, pero fue suficiente. Camila vio algo que no esperaban: honestidad. No vio arrogancia ni desprecio, solo calma. Eso hizo que la decisión que estaba a punto de tomar fuera aún más difícil. Se alejó de la mesa, intentando convencerse de que no era asunto suyo, pero sabía que lo que había visto no era un simple gesto inocente. Demasiadas veces había presenciado reuniones que terminaban en desgracia. Demasiadas veces había guardado silencio. La cena avanzó. Las copas se llenaron una y otra vez. Las risas parecían naturales, pero había tensión escondida en cada mirada. Héctor hacía preguntas demasiado específicas sobre las empresas de Alejandro, sobre cuentas, sobre socios. Lucía asentía en silencio, observando cada reacción. Alejandro, aunque educado, empezó a sentirse incómodo. Algo no encajaba. No era paranoia, era intuición. La misma intuición que lo había salvado en el mundo de los negocios. Cuando Camila regresó con el plato principal, tomó una decisión. Se inclinó ligeramente hacia Alejandro, fingiendo acomodar los cubiertos, y en un susurro casi inaudible dijo: «Señor, tiene que irse de aquí en ahora». Alejandro se quedó inmóvil. «¿Perdón?», murmuró, sin mirarla directamente. Camila tragó saliva. «No haga preguntas. Termine la cena si quiere, pero no acepte nada más. Y váyase antes del postre». El rostro de Alejandro se endureció apenas un segundo. Levantó la vista, intentando leer la expresión de la mesera, pero ella ya se había alejado, con el pulso acelerado y el miedo reflejado en cada paso. Valeria notó el cambio inmediato en él. «¿Todo bien?», preguntó, tocándole la mano. Alejandro forzó una sonrisa. «Sí, solo estoy un poco cansado», pero por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. Nadie advertía así sin motivo. Y en ese lugar, una advertencia podía significar solo una cosa: peligro. Mientras el cuarteto seguía tocando y las risas llenaban
el salón. Alejandro entendió que aquella cena perfecta escondía algo mucho más oscuro, algo que podía costarle no solo su fortuna, sino la vida, y lo peor, era que la amenaza estaba sentada frente a él. Alejandro no dejó de pensar en la advertencia ni un solo segundo. Aunque seguía sonriendo y fingiendo interés en la conversación, su mente estaba completamente alerta. Había aprendido a lo largo de los años que los verdaderos enemigos no levantan la voz ni muestran las armas. Se esconden detrás de gestos educados y copas de vino caro. ¿Seguro que todo está bien?, insistió Valeria, observándolo con atención. Claro, respondió él. Solo estaba pensando en el trabajo. Héctor aprovechó la respuesta para inclinarse hacia adelante. El trabajo nunca descansa, Fred, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Especialmente cuando hay tanto dinero en juego. Ana Alejandro sostuvo su mirada. El dinero solo es una herramienta, respondió con calma. Lo importante es saber quién la maneja. Lucía intervino de inmediato, como si quisiera suavizar el ambiente. Alejandro, querido, tienes que contarnos cómo fue que levantaste tu imperio. Valeria siempre habla de tu disciplina, de tu visión. Alejandro asintió lentamente, pero algo dentro de él ya había cambiado. Decidió observar, en silencio, escuchar más de lo que hablaba. Cada gesto, cada palabra, podía ser una pieza del rompecabezas. Mientras tanto, desde la barra del restaurante, Camila los observaba con el corazón acelerado. Sabía que había cruzado una línea peligrosa. En la Celeste, los empleados no hacían advertencias. Miraban al suelo, servían los platos y olvidaban lo que veían. Ella no lo había hecho. ¿Estás bien?, le preguntó Marco, otro mesero, al notar su palidez. Sí, solo un poco mareada, mintió. Marco bajó la voz. Ten cuidado. Esa mesa no es cualquiera. Camila lo sabía demasiado bien. Meses atrás, había visto algo que nunca logró borrar de su memoria. Una cena privada, un hombre importante, una firma pendiente. Luego, una ambulancia. El restaurante siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Nadie preguntó. Nadie investigó, excepto ella, aquella noche. Cuando vio a Héctor deslizar aquel objeto bajo el mantel, reconoció el patrón. No sabía exactamente qué planeaban, pero sabía que no era una simple reunión familiar. Y cuando miró a Alejandro, entendió que él no tenía idea del peligro que lo rodeaba. La cena avanzaba lentamente. El ambiente era elegante, pero cargado. Héctor hacía preguntas cada vez más directas. ¿Has considerado expandirte al extranjero? Brigand, ¿hay mercados donde las reglas son más flexibles? He considerado muchas cosas, respondió Alejandro, pero siempre prefiero caminos claros. Héctor, esta vez con cierta impaciencia. La claridad es relativa. Valeria miró a su padre con una leve incomodidad. Papá, solo estoy conversando, respondió él. Conociendo mejor al futuro esposo de mi hija. Alejandro tomó un sorbo de vino. Notó un sabor extraño, apenas perceptible. No era evidente, pero su instinto volvió a activarse. Disimuladamente, dejó la copa a un lado. Camila regresó con una botella nueva, como si fuera parte del servicio habitual. Al inclinarse para servir, volvió a susurrar. No beba más, ni coma el postre. Confíe en mí. Alejandro levantó apenas una ceja. ¿Por qué debería hacerlo? Camila lo miró por primera vez a los ojos con firmeza. Porque si se cuida, no va a salir caminando. No hubo dramatismo en su voz, solo certeza. Alejandro asintió casi imperceptiblemente. ¿No preguntó más? Sabía reconocer cuando alguien decía la verdad. Valeria, dijo unos minutos después, creo que deberíamos irnos. Tengo un dolor de cabeza horrible. Ella lo miró sorprendida. ¿Ahora? Pero aún falta el postre. Lucía frunció el ceño. Podemos pedirlo para llevar. Héctor dejó los cubiertos sobre el plato con un leve golpe. No seas descortés, Alejandro. Apenas estamos comenzando. Alejandro sostuvo la mirada de su suegro. A veces, lo inteligente es saber cuándo terminar. Por un segundo, el ambiente se congeló. Luego Héctor sonrió, pero su sonrisa ya no fingía amabilidad. Como quieras, dijo. Habrá otras oportunidades. Alejandro se levantó. Ayudó a Valeria a ponerse el abrigo y llamó al camarero para pedir la cuenta. Camila apareció casi de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. Yo mi encargo, dijo rápidamente. Mientras procesaba el pago, deslizó un pequeño papel bajo la carpeta y lo empujó hacia Alejandro. Él lo tomó sin que nadie más lo notara. En el papel solo había una frase: no confíe en nadie de esa mesa. Ni siquiera en ella. Alejandro sintió un escalofrío. Salieron del restaurante bajo la mirada fija de Héctor, que no dijo una sola palabra más. Al subir al coche, Valeria rompió el silencio. ¿Qué fue todo eso? Estabas extraño. Alejandro respiró hondo. Luego hablamos. ¿No aquí? Mientras el coche se alejaba, Camila los observó desde la puerta del restaurante. Sabía que había hecho lo correcto.
pero también sabía que ahora estaba en peligro. En la Celeste, los errores se pagaban caro, muy caro. Esa noche, Alejandro no solo había evitado algo terrible, había entrado, sin saberlo, en una guerra silenciosa, donde la traición llevaba apellido. Y la verdad podía costar vidas, y Camila acababa de convertirse en una pieza clave de ese juego. Antes de comenta ahora mismo, ¿crees que la advertencia fue solo el comienzo? ¿O que alguien ya había decidido el destino de Alejandro? Suscríbete, porque a partir de este punto, nada vuelve a ser lo que parece. La noche se volvió espesa, apenas el automóvil de Alejandro se perdió entre las luces de la avenida. Dentro del vehículo, el silencio pesaba más que cualquier discusión. Valeria miraba por la ventana, inquieta, mientras Alejandro mantenía las manos firmes sobre el volante, con la mente repasando cada detalle de la cena, el sabor extraño del vino, las preguntas insistentes de Héctor, la advertencia de Camila, y aquella nota final, como un cuchillo escondido bajo el mantel. «Dime qué está pasando», rompió finalmente Valeria. «No soy una niña», Alejandro dudó. Había aprendido que la información es poder, y que compartirla sin certeza podía ser peligroso. Aún así, algo en su interior le decía que la verdad ya no podía esperar. «Creo que esa cena no era una celebración», dijo con voz baja. «Creo que era una trampa». Valeria giró bruscamente la cabeza. «¿Qué estás diciendo? ¿Que alguien quería algo de mí? Algo grande. Y no iba a aceptar un no como respuesta». Valeria negó con la cabeza. «Mis padres jamás harían algo así». Alejandro la miró de reojo. «No estoy acusando a nadie». Todavía, el coche se detuvo frente a la residencia de Alejandro. Valeria bajó sin decir una palabra más, claramente afectada. Alejandro supo que aquella conversación no había terminado, solo había sido pospuesta a kilómetros de allí. Camila no tuvo la misma suerte de marcharse tranquila. El restaurante Le Celeste había cerrado sus puertas al público, pero el verdadero movimiento comenzaba después de la medianoche. En una sala privada, oculta detrás de una pared falsa, Héctor bebía whisky con calma. Como si la noche no hubiera sufrido ningún contratiempo, se fue, informó un hombre corpulento. «¿Vestido de negro?» Héctor sonrió lentamente. «No importa, ya mordió el anzuelo». «¿Y la mesera?», preguntó Lucía, sentada a su lado. Con expresión fría, Héctor apoyó el vaso sobre la mesa. «Esa chica es un problema». Camila estaba en el vestuario, quitándose el uniforme con manos temblorosas. Sabía que no debía quedarse ni un minuto más, pero necesitaba recoger sus cosas. Cuando abrió su casillero, encontró algo que no estaba allí antes en un sobre blanco, sin nombre. Dentro había una sola fotografía. Era ella, entrando a su edificio tomada esa misma tarde. El aire se le escapó de los pulmones. «Sabíamos que no debías hablar», dijo una voz a su espalda. Camila se giró bruscamente. Marco estaba apoyado en la puerta, pero su expresión ya no era la del compañero amable. «¿Qué, Chase?», preguntó ella, con la voz quebrada. «Una advertencia», respondió él. «Igual que la que tú diste». Camila dio un paso atrás. «Yo solo hice lo correcto». Marco negó con la cabeza. «En este lugar. Eso no existe». La dejó pasar sin tocarla, pero el mensaje era claro. Camila salió del restaurante con el corazón desbocado, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Mientras tanto, Alejandro no logró dormir. Se sentó en su despacho, rodeado de pantallas, informes y contratos. Investigó el restaurante, sus propietarios ocultos, y lo que encontró le heló la sangre. Le Celeste no era solo un restaurante, era un punto de encuentro, un lugar donde se cerraban acuerdos ilegales, se blanqueaba dinero y se eliminaban obstáculos disfrazando los hechos de accidentes o enfermedades repentinas, y el nombre de Héctor aparecía una y otra vez. «Así que, ese es tu juego», murmuró Alejandro. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Si quiere respuestas, no confíe en la policía». «Yo tampoco lo hago». Alejandro apretó la mandíbula. Camila susurró, reconociendo el estilo del mensaje. Respondió de inmediato, Anne Hable. La respuesta tardó unos segundos. «El restaurante no es lo que parece. La cena fue una prueba. Si se hubiera quedado, no estaría leyendo esto». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Por qué ayudarme?», escribió. La respuesta fue simple. «Porque ya vi lo que hacen con quienes no obedecen». A la mañana siguiente, Valeria llegó al despacho sin avisar. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y confusión. «¿Investigaste a mis padres?», preguntó sin rodeos. Alejandro no lo negó. «Sí». «¿Encontraste a Hugo?». Alejandro dudó, pero decidió decir la verdad. «Más de lo que me gustaría». Valeria se sentó lentamente. «Dímelo, tu padre está involucrado en negocios peligrosos. Usa el restaurante como fachada, y creo que anoche querían forzarme a entrar en eso». Valeria cerró los ojos.
Siempre supe que mi padre no era un hombre limpio, pero nunca imaginé esto. La preguntáis, continuó Alejandro. City lo sabias. Valeria lo miró. Herida, jamás te pondría en peligro. Alejandro sostuvo su mirada. Quería creerle, necesitaba creerle. En otro punto de la ciudad, Camila hacía una mochila a toda prisa. No podía volver a su apartamento. No podía confiar en nadie. Su teléfono volvió a vibrar. Van a buscarla. No vuelva a su casa. Confíe solo en mí. Era Alejandro. Camila respiró hondo. Nunca había confiado en un millonario, pero tampoco había tenido muchas opciones. Esa noche, dos caminos se cruzarían definitivamente. El del hombre que creyó estar a salvo por su dinero, y el de la mujer que descubrió demasiado pronto la verdad. Y en el centro de todo, un restaurante de lujo que escondía un secreto capaz de destruir familias, fortunas, vidas. Asterisk antes, dice Guer. Comenta si crees que Valeria dice toda la verdad, y suscríbete, porque a partir de este capítulo las lealtades se rompen. Los secretos salen a la luz, y nadie es completamente inocente. Alejandro cerró la puerta de su despacho con llave. La ciudad despertaba lentamente al otro lado de los ventanales. Pero dentro de aquella oficina, el aire era denso, cargado de decisiones que no podían aplazarse. Miró a Valeria, que permanecía sentada frente a él con las manos entrelazadas, como si estuviera conteniéndose para no desmoronarse. Necesito saber algo, dijo Alejandro, con voz firme. Y necesito que seas honesta conmigo. Incluso si duele. Valeria levantó la vista. Pregúntame, ¿alguna vez tu padre mencionó ese restaurante como algo más que un simple negocio? Valeria guardó silencio durante varios segundos. Ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta inmediata. Cuando era adolescente, comenzó finalmente. Escuché conversaciones que no debía. Mi padre hablaba de invitados especiales, de acuerdos cerrados en la mesa correcta. Mi madre siempre me decía que no hiciera preguntas. ¿Y tú no las hiciste?, preguntó Alejandro. Las hice, respondió ella. Una vez Valeria respiró hondo. Mi padre me dijo que el mundo no funciona como en los libros, que hay personas que mandan y personas que obedecen, que él solo se aseguraba de estar del lado correcto. Alejandro se recostó en la silla, asimilando cada palabra. ¿Sabías que podía ponerme en peligro? No, respondió ella con rapidez. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Cuando aceptaste la cena, creí que solo quería impresionarte. Alejandro bajó la mirada un instante. Aquella respuesta no lo tranquilizaba del todo, pero tampoco podía acusarla sin pruebas. Mientras tanto, en un pequeño departamento del otro lado de la ciudad, Camila cerraba las cortinas con cuidado. El lugar no era suyo, pertenecía a una antigua compañera de estudios, que se había mudado meses atrás. Nadie sabía que Camila tenía una copia de la llave. Nadie, excepto ella, encendió el teléfono. Tenía varios mensajes sin leer. No vuelva al restaurante en su nombre, ya circula. Confíe en mí. Camila apretó los labios. Aquellas palabras la protegían y la condenaban al mismo tiempo. Nunca había sido parte de nada importante, y ahora era una pieza incómoda en un juego demasiado grande. Decidió responder. ¿Por qué me está ayudando? La respuesta llegó minutos después. Porque hace años alguien no me advirtió a mí. Camila sintió un escalofrío. En Les Celest. Héctor caminaba de un lado a otro en la sala privada. La paciencia no era una de sus virtudes, y la interrupción de la noche anterior había dejado un sabor amargo en su boca. Ese hombre no es tonto, dijo. Ya sospecha. Lucía, sentada con elegancia, cruzó las piernas. Por eso hay que actuar rápido. ¿Y Valeria?, preguntó Héctor. Lucía sonrió con frialdad. Valeria hará lo que siempre hace. Elegirá la seguridad. Héctor se detuvo. ¿Estás segura? La criamos nosotros, respondió ella. Conoce las reglas, aunque finja no verlas. Héctor tomó su teléfono. Quiero saber cada movimiento de Alejandro Montoya. YESM. Encuéntrenla de vuelta en el despacho. Alejandro tomó una decisión. Valeria, necesito que te alejes de tus padres por un tiempo. Ella frunció el ceño. ¿Me estás pidiendo que los abandone? Te estoy pidiendo que te protejas, respondió él, y que no me pongas en la posición de dudar de ti. Valeria se levantó lentamente. ¿Y qué pasa con nosotros? Alejandro sostuvo su mirada. ¿Eso depende de lo que elijas hacer ahora? Valeria sintió, pero sus ojos reflejaban una tormenta interna. Se marchó sin decir nada más. Horas después, Alejandro recibió un mensaje con una ubicación. No había texto, solo coordenadas. Camila, cuando llegó al lugar, encontró a la joven sentada en el borde de la cama, con la mochila a sus pies y los ojos enrojecidos. No pensé que vendría, dijo ella. No pensé que usted arriesgaría su vida por un desconocido, respondió Alejandro. Camila lo miró fijamente. Usted no era el objetivo final. ¿Era una inversión? Alejandro frunció el ceño. Explíquese. Su dinero, sus contactos,
Su imagen, dijo ella. Querían usarlo. No terminó la frase. Alejandro cerró los puños. ¿Y ahora? Ahora ya no puedo volver atrás, respondió Camila. Y usted tampoco. En ese mismo instante, el teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje de Héctor. Hablemos como adultos. Esta noche, solo usted y yo, Alejandro, miró a Camila. El pasado acaba de alcanzarnos, dijo. Y no viene solo, sabía que aceptar esa reunión podía ser una trampa, pero también sabía que rechazarla era declarar una guerra abierta. Y en esa guerra, los suegros no pensaban perder. La noche cayó con una lentitud inquietante. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una a una, como si nada estuviera a punto de romperse, como si el mundo no estuviera avanzando hacia un punto de no retorno. Alejandro observaba el reflejo de su propio rostro en el cristal del automóvil mientras avanzaba hacia el lugar acordado. No había escoltas, no había llamadas de advertencia, solo silencio. El mensaje de Héctor había sido claro y peligroso, precisamente por su aparente cordialidad. Alejandro sabía que ese tipo de invitaciones nunca terminaban bien, pero también comprendía que ignorarlas podía acelerar consecuencias peores. Camila se había quedado en el apartamento seguro. No insistió en acompañarlo. Ambos sabían que su presencia solo añadiría más riesgos. El encuentro sería en un club privado, uno de esos lugares donde el lujo no estaba pensado para impresionar, sino para proteger. Puertas discretas, vigilancia silenciosa y clientes que no hacían preguntas. Alejandro fue conducido a una sala reservada. Héctor ya estaba allí, sentado con tranquilidad, como si estuviera esperando a un viejo amigo. Frente a él una copa de whisky intacta. Me alegra que hayas venido, dijo Héctor señalando la silla frente a él. Eso demuestra inteligencia. Alejandro se sentó sin quitar la mirada de encima. Prefiero claridad a rumores. Héctor sonrió. Entonces, estamos de acuerdo. Durante unos segundos, ninguno habló. El silencio no era incómodo, era calculado. Asterisk, te preguntaré algo directo, continuó Héctor. ¿Qué crees que pasó anoche en el restaurante? Alejandro apoyó los codos sobre la mesa. Creo que intentaron probar hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y creo que fallaron. Héctor negó con la cabeza lentamente. No fallamos. Solo se interrumpió el proceso. Alejandro frunció el ceño. ¿Proceso? ¿Integrarte? Respondió Héctor sin rodeos. Personas como tú no deberían operar solas. El dinero necesita estructura, protección, dirección. ¿Y si no quiero esa estructura? Preguntó Alejandro. La sonrisa de Héctor se tensó apenas un segundo. Nadie quiere al principio. Alejandro entendió entonces que no estaba negociando, sino siendo evaluado. Todo desde el inicio había sido una trampa elegante. La cena, la familia, incluso Valeria. Una red tejida con paciencia. Usaron a su propia hija, dijo Alejandro con frialdad. La preparamos para sobrevivir, respondió Héctor. Es diferente. En el aire se volvió pesado. Y la mesera, continuó Alejandro, ¿también forma parte de su sistema? Los ojos de Héctor se oscurecieron. Esa chica cometió un error. Salvarme no es un error, desde nuestro punto de vista. Si Alejandro se recostó en la silla, entonces estamos en lados opuestos. Héctor tomó finalmente su copa. No necesariamente. Todavía puedes elegir. ¿Elegir qué? Asterisk. ¿O convertirte en un problema? La amenaza no fue dicha en voz alta, pero estaba implícita en cada palabra. Alejandro se levantó. No me uniré a ustedes. Héctor suspiró. Lo suponía. Alejandro se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de llegar a la puerta, Héctor habló de nuevo. Deberías preguntarte por qué esa mesera sabía tanto. Alejandro se detuvo. ¿Qué quiere decir? Nada, respondió Héctor. Solo que, a veces, los peones creen que entienden el tablero, hasta que descubren que alguien más los mueve. Alejandro salió del lugar con una sensación helada recorriéndole la espalda. Esa misma noche, Camila recibió una llamada desde un número oculto. Segundos después, un mensaje apareció en la pantalla. Sabemos dónde estás. Camila sintió como el miedo le cerraba el pecho. Se levantó de inmediato y comenzó a recoger lo poco que había sacado de la mochila. No podía quedarse allí. Alejandro llegó al apartamento, minutos después, y la encontró pálida. Con las manos temblando, ya empezó, dijo ella. Para usted y para mí, Alejandro asintió. Para todos. Mientras tanto, Valeria estaba sentada sola en el salón de su antiguo hogar familiar. Había regresado buscando respuestas, pero encontró algo peor. En el despacho de su padre, descubrió documentos que no debía ver. En transferencias, nombres borrados, acuerdos firmados en restaurantes, hoteles y clubes privados. Comprendió entonces que Alejandro había dicho la verdad, y comprendió algo más doloroso aún. Su vida entera había sido construida sobre mentiras. Tomó el teléfono y marcó el número de Alejandro. Tienes razón, dijo en cuanto él respondió. Todo esto es real, entonces, aléjate de ellos,
respondió él. Ahora ya es tarde, susurró Valeria. Creo que saben que sé demasiado. Alejandro apretó el teléfono. Escúchame con atención. Confía en mí, pero antes de que pudiera decir algo más, la llamada se cortó. Alejandro miró a Camila. La trampa no terminó, dijo, solo cambió de forma. Ambos sabían que el tiempo se había agotado, que cada decisión, cada movimiento, podía costar una vida. El juego que comenzó, en una cena elegante, había revelado finalmente su verdadera naturaleza. No se trataba de dinero, se trataba de control. Y ahora, Alejandro había descubierto la trampa. Demasiado tarde. La madrugada se deslizó sobre la ciudad como una sombra pesada. Alejandro no dejó de mirar el teléfono después de la llamada interrumpida de Valeria. Cada segundo sin noticias aumentaba la sensación de que algo irreversible estaba ocurriendo. No era la primera vez que enfrentaba amenazas, pero sí la primera en la que las personas más cercanas se encontraban directamente en la línea de fuego. Tenemos que movernos, dijo Camila, cerrando la mochila. Ya no es seguro quedarnos aquí, Alejandro asintió. En su mundo, la supervivencia siempre había dependido de anticiparse. No de reaccionar. Salieron del edificio por la escalera de servicio y tomaron un coche secundario, uno que Alejandro usaba solo en situaciones extremas. Mientras avanzaban por calles poco transitadas, Camila rompió el silencio. Héctor no trabaja solo, dijo. El restaurante es solo un punto. Hay otros lugares, otras personas, lo sé, respondió Alejandro, pero ahora mismo solo me importa una Valeria. Camila dudó. ¿Confía en ella? Alejandro apretó el volante. Quiero hacerlo. En una casa amplia, alejada del centro, Valeria caminaba de un lado a otro con el corazón desbocado. Había fingido normalidad frente a sus padres, pero sabía que ya no podía ocultar lo que había descubierto. Los documentos aún estaban abiertos sobre el escritorio de Héctor. Escuchó pasos detrás de ella. No deberías tocar mis cosas, dijo la voz de su padre. Valeria se giró. ¿Cuántas vidas, papá?, preguntó, con lágrimas contenidas. ¿Cuánt? Héctor la miró sin expresión. ¿Las necesarias? ¿Y Alejandro? Insistió ella. ¿También es necesario? Héctor suspiró. Depende de él. Valeria dio un paso atrás. No permitiré que le hagan daño. No estás en posición de permitir nada, respondió Héctor con frialdad. ¿Siempre fuiste parte de esto, aunque no lo supieras? En ese momento, el teléfono de Valeria vibró. Un mensaje breve. Estoy cerca. Mantente tranquila. Alejandro. Valeria levantó la vista. Él ya lo sabe todo, dijo. Y no se va a unir, Héctor. Sonrió con una calma perturbadora. Entonces tendremos que enseñarle el precio de la negativa. Horas más tarde, el coche de Alejandro se detuvo a pocas calles de la casa. Camila se quedó dentro, vigilando. Si algo sale mal, dijo ella, no vuelva aquí. Alejandro no respondió. Bajó del coche y avanzó entre las sombras. Dentro de la casa, Valeria intentaba ganar tiempo. Lucía observaba la escena en silencio, como si ya hubiera aceptado el desenlace. «Mamá», dijo Valeria, «dime que todo esto no es cierto». Lucía evitó su mirada. La verdad, rara vez, es amable. Un golpe seco en la puerta principal interrumpió la conversación. Todos se quedaron inmóviles. «Abra», dijo una voz firme. «No tenemos que seguir así». Héctor sonrió. «Al contrario, así es exactamente como debe seguir». La puerta se abrió lentamente. Alejandro entró, con el rostro tenso pero la voz controlada. «Suéltala», dijo. «Esto es entre usted y yo». Héctor lo observó con interés. «Eso intentamos desde el principio». Valeria corrió hacia Alejandro. Pero dos hombres aparecieron de inmediato, bloqueando su paso. Camila, desde el coche, vio movimiento en las ventanas y marcó un número que Alejandro le había dado horas antes. «Ya están», dijo en voz baja, en la sala. Héctor se acercó a Alejandro. «Te di una opción», dijo. «La rechazest». «No puedes obligarme», respondió Alejandro. «No», admitió Héctor, «pero puedo enseñarte lo que pierdes». Valeria gritó cuando uno de los hombres la sujetó del brazo. «Déjenla». Alejandro avanzó un paso, pero un arma apareció en la mano de Héctor. Ni un movimiento más. El tiempo pareció detenerse. Alejandro miró a Valeria, luego a Héctor. «Esto no termina bien para nadie», dijo. Héctor inclinó la cabeza. «Para algunos sí han de pronto». Una sirena se escuchó a lo lejos. Héctor frunció el ceño. «¿Qué hiciste?», preguntó Alejandro. No respondió. La confusión fue inmediata. Ordins griteras, pasos apresurados. En medio del caos, Camila apareció por la puerta trasera gritando «¡Ahora!». Alejandro aprovechó el momento, sujetó a Valeria, y corrieron. Un disparo resonó en la casa, pero no se detuvieron. Lograron salir y subir al coche. Alejandro arrancó sin mirar atrás. Valeria lloraba, temblando. «Lo siento», dijo. «Nunca quise esto». Alejandro la miró un segundo. «Ahora tenemos que decir toda la verdad».
mientras el coche desaparecía en la carretera. Héctor observaba desde la puerta, con el arma aún en la mano. «Esto no ha terminado», murmuró Anne, y tenía razón, porque la huida solo había revelado algo mucho más peligroso. La red era más grande de lo que Alejandro había imaginado, y la traición no venía de un solo lado. El amanecer encontró el coche detenido en un camino secundario, rodeado de árboles y silencio. Alejandro apagó el motor y apoyó la frente en el volante durante unos segundos. El cansancio comenzaba a pesarle en el cuerpo, pero la mente seguía alerta, repasando cada decisión tomada en las últimas horas. Valeria estaba sentada en el asiento trasero, abrazándose a sí misma, con los ojos hinchados por el llanto. Camila permanecía en el asiento del copiloto, observando el entorno, como si esperara que alguien apareciera de entre los árboles en cualquier momento. «No podemos seguir huyendo sin un plan», dijo Camila finalmente. «Héctor no va a detenerse», Alejandro asintió. «No lo hará». Pero ahora cometió un error. Valeria levantó la vista. «¿Cuál?» «Creer que sigo jugando a la defensiva». Alejandro sacó su teléfono y lo encendió. Durante horas había permanecido apagado. Al activarlo, comenzaron a entrar mensajes, llamadas perdidas, alertas. No las revisó todas. Buscó un solo contacto. «¿Estás seguro?», preguntó Camila más que nunca. Marcó el número y esperó. La llamada fue respondida al segundo timbrazo. «Es ahora o nunca», dijo Alejandro sin rodeos. «Todo lo que te advertí», se confirmó en una pausa. «Bien», respondió la voz al otro lado. Entonces se acabó el juego. Alejandro colgó y guardó el teléfono. «¿Quién era?», preguntó Valeria. «Alguien que también perdió algo por culpa de tu padre», respondió él, «y que ha estado esperando este momento horas después, en un edificio discreto. Lejos de los lujos del centro, Alejandro reunió a un pequeño grupo de personas. No eran empresarios ni políticos visibles. Eran hombres y mujeres que conocían los mismos secretos que Héctor, pero que habían sido traicionados, desplazados o silenciados. Camila observaba la escena con atención. Por primera vez entendió que Alejandro no solo era un hombre con dinero, era alguien que sabía moverse en las sombras cuando era necesario. «Lo que quiero es simple», dijo Alejandro al grupo. «La red que opera desde el Celeste debe caer. Y no solo el restaurante». Uno de los presentes asintió. «Tenemos pruebas», dijo. «Nombres, cuentas, lugares. Yo puedo aportar más», intervino Camila. «Conozco los horarios, los accesos, los empleados que saben demasiado». Alejandro la miró. «¿Estás segura?». Camila respiró hondo. «Ya crucé ese punto». Mientras tanto, Héctor caminaba de un lado a otro en su despacho. La huida de Valeria había sido un golpe inesperado, más aún, la forma en que había ocurrido. No había sido un accidente. Alguien había intervenido. Lucía lo observaba en silencio. «Alejandro no se escondió», dijo ella. «Eso es peligroso». «No», respondió Héctor. «Eso es arrogancia», pero, incluso, él empezaba a sentir una inquietud que no lograba ignorar. Valeria, sentada junto a Camila, escuchaba el plan sin decir una palabra. Cada detalle que salía a la luz era una herida nueva. «Nunca quise ser parte de esto», dijo finalmente. Alejandro se acercó. «No lo eres. Pero puedes decidir qué hacer ahora». Valeria levantó la mirada. «Quiero ayudar». Camila la observó con cautela. «¿Hasta dónde?». «Hasta donde sea necesario», respondió Valeria. «Mi padre no puede seguir así». La decisión fue tomada. Esa misma noche, una serie de movimientos silenciosos comenzó. Cuentas congeladas, reuniones canceladas, socios inquietos. La red empezó a tensarse en la Celeste. El ambiente cambió. Empleados nerviosos. Llamadas sin respuesta. Visitas inesperadas. Héctor recibió un mensaje anónimo. El tablero se dio vuelta. Apretó el teléfono con fuerza. «¿Qué significa esto?», preguntó Lucía. Héctor no respondió. Miraba por la ventana, consciente de algo que nunca había sentido antes, pérdida de control. Horas después, Alejandro observaba las pantallas frente a él. Cada movimiento de la red aparecía con claridad. Por primera vez, tenía la ventaja. «El poder no desaparece», dijo. «Solo cambia de manos». Camila asintió. «Y ahora está cambiando». Pero Alejandro sabía que aún quedaba un último acto. Uno que no se ganaría con dinero ni información, sino con decisiones finales. La ciudad amaneció envuelta en una calma engañosa. Desde las alturas, todo parecía normal, el tráfico fluyendo, los restaurantes abriendo sus puertas, las personas siguiendo rutinas que ignoraban por completo que durante la noche, una estructura de poder invisible había comenzado a derrumbarse. Pero Alejandro lo sabía. Camila lo sabía. Y sobre todo, Héctor lo sentía. Le Celeste abrió ese día con menos clientes de lo habitual. Algunos habían cancelado sin explicación. Otros
no aparecieron. Los teléfonos del despacho privado sonaban sin que nadie respondiera. La tensión se respiraba incluso entre quienes no entendían del todo lo que estaba ocurriendo. Héctor permanecía sentado en su oficina, observando la mesa de madera oscura donde tantas veces había cerrado acuerdos. Frente a él, documentos esparcidos, copas vacías y un silencio que ya no podía controlar. Lucía entró sin tocar. To-do say está cayendo, dijo sin rodeos. Las cuentas están bloqueadas. 2 socios no responden. Uno desapareció. Héctor apretó los dientes. Alejandro, no está solo, añadió ella. Nunca lo estuvo. Mientras tanto, en un edificio discreto, Alejandro observaba el último informe. Las pruebas estaban completas. Nombres, fechas, transferencias, grabaciones. La red ya no tenía dónde esconderse. Valeria estaba sentada a su lado, con el rostro serio. Si haces esto, dijo, mi padre lo perderá todo. Alejandro la miró. Ya lo perdió cuando decidió cruzar esa línea. Valeria sintió lentamente. No lloró. Ya había llorado suficiente. Camila entró en la sala. Es hora. Alejandro respiró hondo. Recordó la cena, las luces cálidas, la música suave, la advertencia susurrada. Todo había comenzado ahí. Horas después, autoridades y periodistas se agolparon frente al Celeste. Nadie entendía cómo un restaurante tan exclusivo podía estar relacionado con una red tan extensa. Héctor fue escoltado fuera de lugar, con el rostro rígido, sin mirar a nadie. Cuando pasó junto a Camila, la reconoció. Sus ojos se cruzaron por un instante. Creí que era solo una mesera, murmuró. Creí que usted era solo un cliente, respondió ella. Héctor, no dijo nada más. Valeria observó la escena desde lejos. No sé, sabía que ese capítulo de su vida había terminado. Días después, Alejandro caminó solo por el salón vacío del Celeste. Las mesas estaban cubiertas, las luces apagadas. El lugar ya no imponía respeto. Solo silencio. Camila se le acercó. Nunca pensé que una cena cambiaría tantas cosas. Alejandro asintió. Las decisiones pequeñas suelen hacerlo. Valeria se unió a ellos. ¿Y ahora? Preguntó. Alejandro miró hacia la puerta. Ahora cada uno elige su camino. Camila decidió irse de la ciudad. Necesitaba empezar de nuevo. Valeria se alejó del apellido que la había marcado. Alejandro volvió a sus negocios. Pero con una certeza distinta. El dinero no compra la verdad. El poder no dura para siempre. Y una advertencia, dicha a tiempo, puede salvar una vida. La historia que comenzó con una cena elegante, terminó revelando destinos ocultos, traiciones profundas y una verdad imposible de ignorar. Nada volvió a ser igual después de aquella noche.